No es falta de dinero, es una herida interior que el Espíritu Santo quiere sanar. No estás aquí por casualidad. Hay un cansancio que no se explica solo con números, una presión que aparece cada vez que piensas en el dinero, en las cuentas, en las deudas, en decisiones que parecen repetirse sin salida. Te esfuerzas, trabajas, oras, haces lo que sabes hacer, pero por dentro algo sigue tenso, como si tu vida financiera nunca pudiera descansar. Como si la prosperidad siempre estuviera un paso adelante, pero nunca en tus manos. Tal vez ya te preguntaste por qué el dinero se convierte tan fácilmente en ansiedad. ¿Por qué cada avance viene acompañado de miedo? ¿Por qué incluso cuando hay provisión no hay paz? No es solo una cuestión financiera, no es solo falta de recursos. Hay personas con poco dinero y paz, y personas con mucho dinero y una angustia constante. Eso revela algo profundo. El problema no siempre está en lo que entra o sale de tus manos, sino en lo que se activó dentro de ti mucho antes. Desde muy temprano, sin darte cuenta, el dinero dejó de ser solo un recurso y se convirtió en una emoción. Para algunos, se volvió sinónimo de discusión. Para otros, de humillación, de carencia, de comparación. Hay quienes aprendieron que prosperar era peligroso, otros aprendieron que desear prosperidad era egoísta o incluso pecado. Y así, poco a poco, se formó una herida interior, una herida silenciosa que hoy gobierna decisiones financieras, pensamientos repetitivos, miedos que no se explican y una sensación constante de escasez. Jesús nunca trató el dinero como un simple tema económico. Él hablaba del corazón porque sabía que allí se define todo. El corazón guarda memorias, temores, votos internos, promesas hechas en momentos de dolor. Promesas como nunca voy a depender de nadie, el dinero siempre trae problemas, no es para mí. Si tengo más, voy a perder a Dios. Nadie te enseñó a identificar esas palabras internas, pero ellas siguen actuando cada vez que intentas avanzar, crecer, salir de la deuda o vivir una vida financiera más saludable. El Espíritu Santo no trabaja desde la superficie. Él no ignora tus esfuerzos, ni tu fe, ni tus oraciones. Pero Él sabe que hay cosas que no se resuelven con más fuerza de voluntad ni con más trabajo. Hay bloqueos que no son falta de disciplina, sino heridas no sanadas. Y mientras esa herida siga abierta, la escasez se repite, el miedo se refuerza y la prosperidad parece siempre frágil, inestable, difícil de sostener. Quizás oras pidiendo provisión, pero por dentro hay resistencia. Quizás dices confiar en Dios, pero cuando el dinero llega, aparece la culpa o el temor de perderlo. Eso no te hace menos espiritual, te hace humano, y es exactamente allí donde Jesús siempre decidió entrar. Él no acusaba, no presionaba, no exigía, Él tocaba, Él sanaba, Él restauraba desde adentro hacia afuera. Antes de continuarmos esta oración, escribe en los comentarios solo amén. Quédate aquí. No para recibir un consejo financiero más, sino para permitir que Dios toque lo que ha estado escondido. Esta no es una palabra sobre cuánto dinero tienes, es una palabra sobre libertad interior. Porque cuando el corazón es sanado, la relación con el dinero cambia, la paz vuelve, la claridad se establece, y la prosperidad deja de ser una lucha para convertirse en consecuencia. Hay una herida que casi nadie te enseñó a identificar. No aparece en los extractos bancarios ni en las cifras, pero se manifiesta cada vez que tomas una decisión financiera. Es la herida que se formó cuando el dinero dejó de ser neutral y pasó a estar cargado de emoción. En ese momento, sin darte cuenta, el dinero dejó de ser solo un medio y se convirtió en un gatillo interior. Un gatillo que activa miedo, vergüenza, tensión o urgencia, incluso antes de que algo ocurra de verdad.
Para muchas personas, esta herida comenzó temprano. Tal vez en la infancia, escuchando discusiones constantes por dinero. Tal vez viendo a los padres preocupados, angustiados, agotados por la escasez. Tal vez sintiendo que pedir algo era causar un problema. El corazón aprende rápido. Aprende a asociar el dinero con peligro, con rechazo, con culpa. Y aunque los años pasan, esa memoria emocional sigue viva, influyendo silenciosamente en la vida financiera adulta. Otros no crecieron en escasez extrema, pero aprendieron otra lección dolorosa. Vieron cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo traía conflictos, distancias, orgullo. Entonces nació un pensamiento profundo, casi invisible. Prosperar es peligroso. Ser próspero me puede alejar de Dios. Y sin darse cuenta comenzaron a limitarse, no porque no pudieran avanzar, sino porque algo dentro asociaba la prosperidad con pérdida espiritual. El corazón se protegía, aunque eso significara vivir siempre al límite. Esta herida interior explica por qué algunas personas se sabotean justo cuando todo empieza a mejorar. Cuando el dinero comienza a entrar, aparece una ansiedad inexplicable. Cuando surge una oportunidad, surge también el miedo. Cuando hay avance, el descanso desaparece. No es falta de capacidad, no es falta de inteligencia. Es una memoria emocional que se activa y dice, cuidado, esto no es seguro, esto no es para ti. Jesús entendía esto profundamente, por eso Él nunca separó el dinero del corazón. Él sabía que el problema no era el recurso, sino el lugar interno desde donde se administra. El dinero no revela cuánto tienes, revela qué te duele, revela dónde confías, qué temes, qué parte de ti aún no se siente segura. Por eso, dos personas con la misma situación financiera pueden vivir realidades completamente distintas. Una vive en paz, la otra en constante tensión. El Espíritu Santo es quien revela estas conexiones ocultas. Él no acusa, no expone para avergonzar. Él ilumina para sanar. Cuando Él trae a la superficie una herida, no lo hace para dejarte vulnerable, sino para liberarte. Porque mientras esa herida no es reconocida, seguirá dirigiendo decisiones, relaciones, gastos, deudas y la forma en que percibes la provisión de Dios. Tal vez nunca te preguntaste qué emoción aparece primero cuando piensas en dinero. Tal vez nunca observaste qué se activa dentro de ti antes de una decisión financiera importante. Pero ahí, en ese instante interno, se encuentra la clave. No para juzgarte, sino para comprenderte. Porque la sanidad comienza cuando dejas de luchar contra los síntomas y permites que Dios toque la raíz. Jesús no vino a enseñarte a sobrevivir con miedo. Él vino a darte vida en abundancia. Una abundancia que empieza en el interior. Una abundancia donde el dinero deja de gobernar las emociones y vuelve a ocupar su lugar correcto. Cuando esa herida empieza a sanar, algo cambia. Las decisiones se vuelven más claras. La ansiedad pierde fuerza. La escasez deja de ser una identidad y pasa a ser solo una circunstancia pasajera. Esto que estás escuchando no es una acusación, es una invitación a mirar con honestidad, a permitir que el Espíritu Santo te muestre lo que durante años operó en silencio. Porque cuando la herida es reconocida, el proceso de sanidad ya comenzó. Hay momentos en los que oras con sinceridad, con fe, con palabras correctas, pero por dentro algo no se mueve. No es que no creas, no es que no ames a Dios. Es una resistencia silenciosa que no sabes explicar. Pides provisión, pero el corazón permanece tenso. Pides prosperidad, pero una parte interna se cierra. Pides salir de la deuda, pero aparece un pensamiento automático que dice que siempre será así. Esa contradicción no nace de la falta de fe, nace de una herida que aprendió a protegerse,
La mente puede decir confío, pero el corazón recuerda experiencias donde confiar dolió. Recuerda promesas que no se cumplieron, esfuerzos que no dieron fruto, oraciones que parecieron no ser respondidas. Entonces se forma una defensa interna. No es rebeldía espiritual, es supervivencia emocional. El corazón aprende a no esperar demasiado, a no abrirse del todo, a no ilusionarse con una vida financiera distinta. Y desde ese lugar, incluso la oración se vuelve tensa. Jesús veía esto con claridad. Por eso muchas veces, antes de responder una necesidad, Él hacía una pregunta. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería llevar a la persona a mirar dentro. Cuando oras desde una herida, la oración se convierte en un intento de controlar el resultado. Cuando oras desde la sanidad, la oración se convierte en un acto de confianza. La diferencia no está en las palabras, está en el lugar interno desde donde salen. Hay personas que oran pidiendo dinero, pero en el fondo temen tenerlo. Temen perder el control, temen repetir historias del pasado, temen cambiar su identidad. Otros oran pidiendo prosperidad, pero cargan una culpa profunda por desearla. Sienten que querer una vida financiera estable es traicionar la humildad o la fe. Esa tensión interna bloquea el descanso, y donde no hay descanso, la fe se vuelve esfuerzo. El Espíritu Santo no forza el corazón. Él no invade, no presiona, no exige. Él espera permiso. Y muchas veces, sin saberlo, le pedimos a Dios que cambie nuestra situación externa, pero no le permitimos tocar la raíz interna que se resiste. No porque no queramos sanidad, sino porque no aprendimos a reconocer esa resistencia. Esa parte interna que dice confío, pero no del todo. Entrego, pero no completamente. Creo, pero con reservas. La psicología emocional nos muestra que el corazón herido busca control para sentirse seguro. El Evangelio nos muestra que la sanidad comienza cuando soltamos el control y confiamos. Allí ocurre el conflicto. El alma quiere protegerse, pero el espíritu invita a rendirse, y esa lucha se manifiesta especialmente en el área financiera, porque el dinero toca seguridad, valor, identidad y futuro al mismo tiempo. Jesús no reprendía esa lucha. Él la comprendía. Él sabía que nadie confía plenamente desde una herida abierta. Por eso su obra nunca fue solo enseñar, sino sanar. Cuando Él tocaba a una persona, no solo restauraba el cuerpo o la provisión, restauraba la capacidad de confiar. Y cuando la confianza volvía, la fe fluía sin esfuerzo. Tal vez hoy no necesitas orar más fuerte, tal vez necesitas orar más profundo, no para pedir algo nuevo, sino para permitir que Dios toque lo que se resiste dentro de ti, porque cuando esa resistencia es reconocida, deja de gobernar en silencio. Y cuando deja de gobernar, la oración vuelve a ser un lugar de descanso, no de tensión. Este proceso no es instantáneo, pero es real, y comienza cuando te permites ser honesto delante de Dios. No con discursos espirituales, sino con el corazón abierto. Allí, exactamente allí, el Espíritu Santo comienza a obrar. No para juzgarte, sino para alinearte. No para quitarte algo, sino para devolverte la paz. Y cuando la paz se establece, la vida financiera deja de ser una lucha constante y comienza a encontrar orden. Hay una herida que no solo afecta tu relación con el dinero, sino también la forma en que ves a Dios. Y muchas personas nunca se dieron cuenta de esto. Sin notarlo, comenzaron a relacionarse con Dios desde la misma lógica con la que se relacionan con la escasez. Un Dios distante, exigente, silencioso. Un Dios que provee solo si cumples, solo si aguantas, solo si demuestras suficiente sacrificio. Esa imagen no nació de la fe, nació de una herida no sanada.
Cuando la vida financiera estuvo marcada por la falta, por la deuda constante o por la incertidumbre, el corazón aprendió a asociar provisión con tensión, y esa tensión se trasladó a la relación con Dios. La oración dejó de ser un espacio de descanso y se convirtió en una negociación silenciosa. Pides, pero con miedo. Confías, pero con reservas. Esperas, pero preparado para la decepción. No porque Dios haya fallado, sino porque el corazón aprendió a protegerse. Jesús vino a revelar al Padre, no como un proveedor distante, sino como un Padre cercano. Pero una herida financiera puede distorsionar esa revelación, puede hacerte sentir indigno de recibir, puede hacerte pensar que desear prosperidad es egoísmo, puede llevarte a creer que una vida próspera te alejará de Dios. Así, sin darte cuenta, comienzas a limitar lo que permites que Dios haga en tu vida financiera. No por falta de fe, sino por culpa y temor. La psicología emocional muestra que cuando una persona se siente culpable por desear algo bueno, inconscientemente se autosabotea. El Evangelio muestra que cuando una persona no comprende el corazón del Padre, vive como si siempre tuviera que pagar un precio para ser aceptada. Esa combinación es peligrosa, porque te mantiene atrapado entre el deseo de prosperar y el miedo de perder a Dios, entre el anhelo de salir de la deuda y la creencia de que sufrir te hace más espiritual. Jesús nunca enseñó que la escasez glorifica a Dios. Él enseñó dependencia, no carencia. Enseñó confianza, no miedo. Pero cuando una herida financiera gobierna el interior, la persona confunde humildad con resignación y fe con conformismo. Comienza a espiritualizar la falta, comienza a justificar la escasez y poco a poco deja de creer que una vida financiera estable, próspera y en paz también puede ser una expresión de la gracia de Dios. Esta herida también se manifiesta en la forma en que interpretas el silencio de Dios. Cuando una oración por dinero no es respondida como esperas, el corazón herido concluye que Dios no quiere bendecirte, que pedir es exagerar, que prosperar no es para ti. Pero Jesús nunca usó el silencio como rechazo. Muchas veces el silencio es un proceso de sanidad. Dios no siempre cambia la situación de inmediato, porque primero quiere cambiar la forma en que la estás viviendo por dentro. El Espíritu Santo trabaja justamente en este punto. Él no solo sana la relación con el dinero, Él restaura la imagen del Padre en tu corazón. Te muestra que Dios no compite con tu prosperidad, que tu vida financiera no amenaza tu espiritualidad, que salir de la deuda no te aleja de la fe. Al contrario, cuando el corazón se alinea con la verdad, la prosperidad deja de ser un ídolo y pasa a ser una herramienta. El dinero deja de ocupar el lugar de seguridad y vuelve a ser un recurso al servicio del propósito. Jesús miraba a las personas más allá de sus resultados externos. Él veía el miedo, la culpa, la confusión interna, y desde allí hablaba. Por eso sus palabras traían descanso, porque no exigían, revelaban, no imponían, sanaban. Cuando permites que Él toque la herida que distorsionó tu imagen de Dios, algo se ordena. La fe se vuelve más simple, la oración se vuelve más honesta y la vida financiera comienza a fluir con menos peso y más claridad. Este capítulo no es una acusación, es una invitación a revisar con amor cómo te has relacionado con Dios en el área del dinero. No para sentir culpa, sino para recibir verdad, porque cuando la verdad entra, la herida pierde fuerza. Y cuando la herida sana, la relación con Dios se vuelve lo que siempre debió ser, cercana, segura, llena de confianza. El Espíritu Santo no comienza por tu bolsillo, comienza por tu identidad. Esta verdad confronta una expectativa muy común.
Muchos esperan que Dios cambie primero las circunstancias financieras para luego sentirse seguros, confiados, en paz. Pero Jesús siempre hizo el camino inverso. Él tocaba primero el interior, porque sabía que una identidad herida no sabe sostener la prosperidad cuando llega. Puede recibirla, pero no disfrutarla. Puede alcanzarla, pero vivir con miedo de perderla. Cuando la identidad está dañada, el dinero se convierte en una prueba constante. Cada ingreso activa una pregunta silenciosa. ¿Merezco esto? ¿Esto es seguro? ¿Esto va a durar? Y mientras esas preguntas gobiernan por dentro, la vida financiera se vuelve inestable. No necesariamente por falta de recursos, sino por falta de arraigo interior. El Espíritu Santo no viene a acelerar resultados, viene a establecer fundamentos. Porque lo que no tiene raíz se cae cuando crece. Jesús nunca ofreció atajos, Él ofreció transformación. Por eso cuando hablaba de prosperidad, hablaba primero de quién eres, no de cuánto tienes. Hijo, no empleado, amado, no tolerado. Cuando una persona se define por la escasez que vivió, por la deuda que arrastra o por los errores financieros del pasado, su identidad queda atrapada en la supervivencia. Vive reaccionando, no eligiendo. Vive defendiendo, no creando. Y desde ese lugar, incluso las bendiciones se sienten como amenazas. El Espíritu Santo actúa como sanador, no como sustituto. Él no reemplaza decisiones, no evita procesos, no anula la responsabilidad. Pero Él restaura la percepción interna desde donde tomas cada decisión financiera. Cuando la identidad sana, la persona deja de probar su valor a través del dinero, deja de usar la prosperidad como validación, y cuando el dinero deja de cargar ese peso emocional, encuentra su lugar correcto. La psicología emocional muestra que una identidad herida busca seguridad en cosas externas. El Evangelio muestra que la seguridad verdadera nace de saberse sostenido. Allí ocurre el cambio. No es que el dinero desaparezca como tema, es que deja de ocupar el centro. Y cuando algo deja de ser el centro, pierde el poder de gobernar las emociones. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta, las decisiones se vuelven más coherentes. Muchos oran pidiendo prosperidad, pero sin darse cuenta, siguen viéndose como personas que siempre luchan, que siempre están atrás, que siempre llegan tarde. Esa narrativa interna no se rompe con más ingresos, se rompe con verdad. Y el Espíritu Santo es quien trae esa verdad al corazón, no con discursos, sino con convicción interna. Él recuerda quién eres antes de recordarte lo que puedes tener. Jesús restauraba identidades antes de restaurar situaciones. A Zaqueo no le dio una estrategia financiera, le devolvió dignidad. Y cuando la identidad fue restaurada, el orden financiero fue consecuencia. Lo mismo ocurre hoy. Cuando el Espíritu Santo sana la forma en que te ves, la forma en que te relacionas con el dinero cambia. Ya no actúas desde el miedo, actúas desde la confianza. Ya no decides para protegerte, decides para construir. Este proceso no es visible de inmediato, pero es profundo. Es allí donde Dios trabaja cuando parece que nada está pasando. No está retrasando tu prosperidad, está preparándote para vivirla con paz. Porque una vida próspera sin identidad sana se convierte en otra forma de esclavitud. Pero una identidad restaurada convierte incluso lo pequeño en suficiente y lo abundante en una bendición estable. Si permites que el Espíritu Santo comience por dentro, algo se alinea. La fe se vuelve más simple. La relación con el dinero se vuelve más liviana. La prosperidad deja de ser una obsesión y se transforma en un fruto. Y cuando el fruto llega, encuentra un corazón preparado para sostenerlo sin miedo y sin culpa.
Hay señales claras que revelan cuando el problema no es el dinero, sino algo más profundo que opera en silencio. No siempre se manifiestan como falta absoluta. A veces aparecen incluso cuando hay ingresos, oportunidades o avances. La primera señal es la ausencia de paz. El dinero llega, pero la mente no descansa. Siempre hay una preocupación nueva, un miedo anticipado, una sensación de que algo puede fallar en cualquier momento. La prosperidad sin paz no es prosperidad, es vigilancia constante. Y esa vigilancia suele nacer de una herida interior que nunca se sintió segura. Otra señal es la culpa. Culpa por ganar más que otros. Culpa por desear una vida financiera mejor. Culpa por pensar en salir de la deuda y vivir con estabilidad. Esa culpa no viene de Dios. Viene de creencias aprendidas que asociaron la fe con la carencia y la espiritualidad con el sacrificio permanente. Cuando la culpa gobierna, la persona inconscientemente frena su propio crecimiento, no porque no quiera prosperar, sino porque siente que no debería. También está el miedo a perder. Incluso cuando todo parece estable, el corazón vive esperando la caída. No se disfruta el presente porque la mente está atrapada en escenarios futuros de escasez. Este miedo suele tener raíces antiguas, momentos en los que algo se perdió de forma abrupta, etapas donde la estabilidad desapareció sin aviso. El corazón aprende que nada es seguro y decide mantenerse en alerta. Ese estado interno afecta cada decisión financiera y refuerza ciclos de ansiedad. Una señal muy común es la repetición. Los mismos problemas financieros vuelven una y otra vez, aunque cambien las circunstancias. Cambian los trabajos, cambian los ingresos, cambian las estrategias, pero el resultado emocional es el mismo. Deuda que reaparece, escasez que se repite, sensación de empezar de nuevo todo el tiempo. Cuando el patrón se repite, no es casualidad. Es una señal de que la raíz no fue tocada. Hay quienes trabajan mucho, se esfuerzan más que otros, pero nunca sienten que es suficiente. Viven en modo supervivencia, incluso cuando objetivamente ya no lo necesitan. El descanso parece un lujo. Disfrutar parece irresponsable. Esta señal revela una identidad formada en la escasez. Una identidad que aprendió que relajarse es peligroso y que siempre hay que estar preparado para lo peor. Desde ese lugar, el dinero nunca alcanza porque no es el dinero lo que falta, es la seguridad interior. Otra señal es la dificultad para recibir ayuda, recibir oportunidades, recibir bendiciones. Todo genera incomodidad. La persona prefiere esforzarse hasta el límite antes que aceptar. Esto no siempre es humildad. Muchas veces es desconfianza aprendida. El corazón herido cree que recibir tiene un costo oculto, y así se priva de flujos que Dios intenta usar para traer alivio y orden financiero. Jesús observaba estas señales en las personas antes de hablar de provisión. Él veía el temor detrás de las preguntas, la culpa detrás de los silencios, la tensión detrás de la obediencia. Por eso nunca trató el dinero como un asunto aislado. Siempre lo conectó con el corazón, porque mientras el interior no es sanado, el exterior seguirá reflejando esa herida de diferentes maneras. Reconocer estas señales no es para juzgarte, es para darte claridad. Cuando entiendes que el problema no es tu capacidad ni tu fe, sino una herida no atendida, algo se libera. Dejas de pelear contigo mismo, dejas de exigirte más de lo que puedes dar, y comienzas a permitir que Dios trabaje donde realmente importa. Estas señales no indican fracaso, indican una invitación a dejar de tratar síntomas y permitir que el Espíritu Santo toque la raíz. Porque cuando la raíz es sanada, los ciclos se rompen. La relación con el dinero cambia, la deuda deja de definirte, la escasez
pierde su voz dominante y la prosperidad comienza a tomar una forma más estable, más liviana y más alineada con la paz que Jesús siempre prometió. La sanidad que el Espíritu Santo trae no comienza con instrucciones técnicas ni con fórmulas rápidas. Comienza con un proceso interior que transforma la manera en que te relacionas con Dios, contigo mismo y con el dinero. El primer movimiento siempre es el reconocimiento. No reconocer la falta, sino reconocer la herida. Reconocer que hay reacciones automáticas, miedos antiguos, pensamientos repetitivos que no nacieron hoy. Cuando el corazón deja de justificarse y se permite ser honesto, algo se abre. La verdad crea espacio para que Dios actúe. Luego viene la permisión. Permitir es más profundo que pedir. Pedir mantiene el control. Permitir implica soltarlo. Muchas personas oran pidiendo prosperidad, pero no permiten que el Espíritu Santo toque los recuerdos, las emociones y las creencias que sostienen la escasez. Permitir es decirle a Dios: entra también en lo que me duele, en lo que me avergüenza, en lo que no entiendo. Allí comienza la sanidad real, porque Dios no solo quiere cambiar resultados, quiere restaurar la raíz. El siguiente paso del proceso es la rendición. Rendirse no es resignarse. Rendirse es dejar de pelear desde el miedo. Es dejar de demostrar, de defenderse, de controlarlo todo. Cuando una persona se rinde interiormente, deja de usar el dinero como escudo. Ya no necesita probar su valor a través de lo que gana o posee. En ese punto, la vida financiera empieza a ordenarse desde un lugar más sano, más consciente, más libre. Después ocurre algo profundo: la reinterpretación de la historia. El Espíritu Santo no borra el pasado, pero lo resignifica. Momentos de escasez dejan de ser pruebas de abandono y se convierten en espacios donde Dios estuvo presente incluso cuando no lo sentías. Deudas dejan de ser etiquetas de fracaso y se transforman en procesos que no definen tu identidad. Esta nueva lectura interior rompe ciclos. Cuando la historia cambia por dentro, las decisiones cambian por fuera. Jesús hacía esto constantemente. Él no solo sanaba cuerpos, sanaba memorias, tocaba la percepción interna de las personas. Por eso, quienes se encontraban con él no solo recibían provisión, recibían dignidad. Cuando el Espíritu Santo sana, no crea dependencia, crea madurez. La persona comienza a relacionarse con el dinero sin idolatrarlo y sin temerlo. La prosperidad deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural de un corazón alineado. Este proceso no es instantáneo, pero es consistente. Cada vez que eliges la verdad en lugar del miedo, la sanidad avanza. Cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, algo se afloja por dentro. Y poco a poco, la relación con el dinero se vuelve más clara, más liviana, más estable. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no gobiernan tu interior. El Espíritu Santo no corre, Él acompaña. Él guía con paciencia y mientras sana, también enseña. Enseña a decidir sin ansiedad, a planificar sin miedo, a avanzar sin culpa. Esa es la sanidad que permanece. No la que solo mejora un momento, sino la que transforma la forma de vivir la vida financiera a largo plazo. Cuando este proceso comienza, algo cambia profundamente. El corazón descansa. La mente se ordena, las decisiones se vuelven más sabias y la prosperidad, cuando llega, encuentra un interior preparado, no para aferrarse, sino para administrar con paz, no para competir, sino para construir, no para sobrevivir, sino para vivir con la libertad que Jesús siempre prometió. Hay algo que casi nunca se dice en los mensajes sobre fe y finanzas. Muchas personas no viven en escasez porque les falte capacidad, oportunidades o inteligencia. Viven en escasez porque aprendieron a sobrevivir emocionalmente en modo alerta.
El problema no es cuánto dinero entra, sino desde qué estado interior se administra. Cuando el sistema interno vive en tensión, todo recurso se percibe como insuficiente. No importa cuánto llegue, nunca parece seguro. El cuerpo recuerda, el alma recuerda. Hay personas que crecieron en ambientes donde el dinero siempre venía acompañado de estrés, discusiones o miedo. Sin darse cuenta, el sistema nervioso aprendió a asociar finanzas con peligro. Hoy, aun cuando la situación es distinta, el cuerpo reacciona como si la amenaza siguiera presente. Por eso hay ansiedad antes de tomar decisiones financieras. Por eso hay impulsos contradictorios. Por eso el descanso parece imposible incluso en momentos de estabilidad. Jesús entendía profundamente esta dinámica. Por eso decía que no se puede servir a dos señores. No hablaba solo de idolatría externa, hablaba de estados internos de dominación. Cuando el miedo gobierna, el dinero se convierte en amo. Cuando la paz gobierna, el dinero vuelve a ser siervo. El Espíritu Santo no solo sana creencias, también regula el interior. Restaura la capacidad de permanecer en calma frente a lo que antes activaba alarma. La psicología emocional confirma que una persona en estado de amenaza no puede planificar a largo plazo, solo reacciona, gasta para aliviar, se endeuda para respirar, se esfuerza de más para sentirse segura y luego se agota. El Evangelio no ignora esta realidad. Jesús no llamó a las personas a esforzarse más, las llamó a descansar en Él. Porque el descanso no es pasividad, es alineación interior. Cuando el Espíritu Santo comienza a sanar, lo primero que se nota no es más dinero, sino más espacio interior, espacio para pensar con claridad, espacio para decir no sin culpa, espacio para esperar sin ansiedad, espacio para recibir sin desconfianza. Esa expansión interna es una señal inequívoca de sanidad. El corazón deja de operar desde la urgencia y comienza a operar desde la confianza. Este cambio es sutil, pero profundo. Ya no decides solo para escapar del miedo, decides para construir. Ya no trabajas para sobrevivir, trabajas con propósito. Ya no ves el dinero como un enemigo ni como un salvador. Lo ves como una herramienta que puede ser administrada con sabiduría. Esa transformación interna prepara el terreno para una prosperidad que no destruye la paz. Si este punto está resonando contigo, es porque el Espíritu Santo ya está tocando una capa más profunda. No apresures el proceso. Permite que esta regulación interior continúe. Porque antes de multiplicar recursos, Dios ensancha el corazón. Antes de cambiar cifras, cambia el estado desde donde vives la vida financiera. Hay otro nivel de sanidad que casi nunca se aborda cuando se habla de dinero y fe. Es el nivel de las decisiones automáticas. Decisiones que no pasan por la conciencia, que se toman rápido, casi sin pensar, y que luego se repiten una y otra vez. Muchas personas creen que toman decisiones financieras racionales, pero en realidad responden a impulsos formados en momentos de dolor. El Espíritu Santo no solo sana emociones visibles, también reeduca estos impulsos internos que nacieron para protegerte, pero que hoy limitan tu prosperidad. Cuando una herida interior no ha sido sanada, el dinero se convierte en un regulador emocional. Se gasta para aliviar tensión, se acumula para calmar miedo, se evita para no sentir culpa, se arriesga de más para escapar de la sensación de estancamiento. Nada de esto es falta de carácter, es una respuesta aprendida. El corazón herido no busca prosperar, busca sentirse a salvo. Y mientras la seguridad interior no es restaurada, las decisiones financieras seguirán girando alrededor del alivio inmediato, no de la construcción a largo plazo. Jesús hablaba de sabiduría como la capacidad de construir sobre roca.
La roca no es la cantidad de recursos, es la estabilidad interior. Una persona puede tener ingresos constantes y aún así vivir financieramente inestable si su interior está gobernado por reacciones. El Espíritu Santo actúa en este punto enseñando a pausar, a no responder de inmediato, a escuchar antes de decidir. Esa pausa es una señal de sanidad. Donde antes había impulso, ahora hay discernimiento. La psicología emocional muestra que cuando el sistema interno se calma, la persona recupera la capacidad de elegir. Ya no actúa solo para evitar dolor, actúa para crear futuro. Este es un cambio profundo. El dinero deja de ser una respuesta emocional y se convierte en una herramienta consciente. La deuda deja de ser un refugio momentáneo y pasa a ser algo que se enfrenta con claridad. La escasez deja de dictar el ritmo de la vida financiera. El Espíritu Santo trabaja restaurando la relación con el tiempo. La urgencia es una señal de herida. La paciencia es una señal de confianza. Cuando una persona siempre siente que tiene que resolver todo ahora, gastar ahora, ganar ahora, escapar ahora, hay una herida hablando. Cuando la sanidad avanza, aparece la capacidad de esperar sin angustia, de planificar sin ansiedad, de decir todavía no sin sentir que se está perdiendo algo esencial. Jesús nunca actuó desde la prisa. Incluso cuando había necesidad, Él se movía desde la claridad. Esa misma claridad es la que el Espíritu Santo quiere formar en ti. No para retrasarte, sino para alinearte, porque una vida financiera próspera no se construye con decisiones aceleradas, sino con decisiones coherentes tomadas desde un corazón en paz. A medida que esta sanidad avanza, algo cambia en la forma en que miras el dinero. Ya no lo ves como una solución emocional, ni como una amenaza constante. Empiezas a verlo como parte de un proceso donde cada paso tiene sentido, incluso los lentos, incluso los que antes te desesperaban. La ansiedad pierde autoridad, la culpa se disuelve, el miedo deja de ser la voz principal. Este es un punto clave antes de hablar de paz, porque la paz no llega solo como un sentimiento, llega como una nueva forma de decidir. Cuando el Espíritu Santo sana las decisiones automáticas, la vida financiera entra en otro ritmo, un ritmo más humano, más consciente, más alineado con el reino. Y desde ese ritmo, la prosperidad deja de ser una lucha constante y comienza a convertirse en una construcción estable. Si sientes que este mensaje está tocando áreas que nunca habías considerado, no es casualidad. El Espíritu Santo está ampliando tu comprensión, está llevándote a un nivel más profundo de libertad interior. Permanece atento. Lo que viene después no es presión, es descanso. No es urgencia, es paz. Y esa paz es el terreno donde la verdadera prosperidad puede crecer sin destruir lo que Dios ya está sanando dentro de ti. Antes de que la prosperidad se manifieste de forma visible, ocurre algo silencioso y decisivo. Llega la paz. No una paz superficial que depende de cifras o resultados, sino una paz interior que no se altera con facilidad. Esta paz es una señal clara de sanidad. Cuando el corazón deja de reaccionar con miedo ante el dinero, cuando la ansiedad ya no gobierna cada decisión financiera, algo profundo se ha ordenado. Jesús siempre habló de esta paz como un fundamento, no como una consecuencia tardía. Muchas personas buscan prosperidad para poder descansar, pero el camino del reino es inverso. El descanso interior llega primero, y desde allí la prosperidad encuentra un lugar sano. Mientras el corazón está en guerra, cualquier avance financiero se vive como una amenaza. Cuando la paz se establece, el dinero deja de ser un juez y se convierte en un recurso. La vida financiera deja de ser un campo de batalla y pasa a ser un espacio de administración consciente.
Esta paz no significa ausencia de desafíos, significa presencia de confianza. Significa que, aun frente a decisiones importantes, el interior no se contrae. Ya no decides desde la urgencia, sino desde la claridad. Ya no reaccionas por miedo a la escasez, sino por visión. Esa transición es clave. Cuando el miedo pierde el control, la mente se abre a soluciones que antes no podía ver. La creatividad se activa, la disciplina se vuelve más constante, la relación con el dinero se vuelve más madura. Jesús invitaba constantemente a soltar la preocupación, no porque ignorara las necesidades, sino porque sabía que la preocupación bloquea la fe práctica. Cuando la paz gobierna, las decisiones financieras dejan de ser impulsivas, se elige con más sabiduría, se espera cuando es necesario, se avanza cuando es el momento. La prosperidad sostenida no nace de la prisa, nace del equilibrio interior. La psicología emocional confirma esto. Un sistema interno en calma toma mejores decisiones. Un corazón regulado no busca compensaciones rápidas, no gasta para aliviar una emoción, no se endeuda para tapar un vacío. La paz interior crea espacio para la responsabilidad, para la planificación, para una relación más sana con el dinero. Por eso, antes de multiplicar recursos, Dios restaura el descanso del alma. Cuando la paz llega, también cambia la forma en que percibes el futuro. El mañana deja de ser una amenaza constante, la escasez deja de ser una identidad, la deuda deja de definir tu valor, comienzas a ver procesos en lugar de fracasos, etapas en lugar de condenas. Esta nueva mirada transforma la forma en que te mueves en el presente. Ya no avanzas para escapar del miedo, avanzas porque confías en el camino. Jesús prometió una paz que el mundo no puede dar. Esa paz no depende de cuentas llenas ni de ausencia de problemas. Depende de una identidad segura y de una relación restaurada con Dios. Cuando esa paz se establece, la prosperidad deja de ser un ídolo y pasa a ser una herramienta. El dinero ya no decide tu estado emocional. Tu interior ya no se mueve al ritmo de la escasez o de la abundancia. Este es un punto de inflexión. Cuando la paz gobierna, la prosperidad encuentra un terreno fértil. No llega para dominarte, llega para servirte. No llega para reemplazar a Dios, llega para cumplir un propósito. Y aun cuando los números tarden en cambiar, algo ya cambió de forma irreversible. Cambió la forma en que te relacionas con la vida financiera. Cambió el lugar desde donde decides. Cambió la voz que guía tus pasos. Si hoy comienzas a experimentar esta paz, aunque sea de forma sutil, reconoce la señal. Dios está sanando. El Espíritu Santo está alineando lo interno para sostener lo externo. No apresures el proceso. Permite que la paz se afirme, porque cuando la paz permanece, la prosperidad deja de ser una lucha y se convierte en un fruto natural de una vida ordenada desde el corazón. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti, sin máscaras y sin defensas. Tú conoces cada pensamiento que se activa cuando hablamos de dinero, cada emoción que surge cuando aparece una cuenta, una deuda, una decisión financiera. Nada de esto te es ajeno. Hoy no venimos a pedir fórmulas ni soluciones rápidas. Venimos a permitirte entrar en el lugar donde comenzó el cansancio, donde la escasez dejó de ser una circunstancia y se volvió una herida interior. Mira el corazón que ora ahora mismo, un corazón que ha cargado preocupaciones en silencio, un corazón que muchas veces ha sentido miedo al futuro, ansiedad por la provisión, culpa por desear prosperidad. Espíritu Santo, toca ese lugar donde la fe se mezcló con temor, toca ese punto donde la confianza fue reemplazada por control. Tú no acusas, tú sanas, tú no presionas, tú restauras. Jesús,
Tú conoces el peso de la deuda emocional que muchas veces acompaña a la deuda financiera. Sabes lo que es vivir esperando que algo falle, que algo falte, que algo se pierda. Hoy te pedimos que pongas tu paz en ese corazón. No una paz superficial, sino una paz que ordena los pensamientos, que regula las emociones, que devuelve la claridad para tomar decisiones financieras con sabiduría y descanso. Espíritu Santo, entra en los recuerdos donde el dinero fue causa de dolor, discusión o vergüenza. Entra en las palabras que se escucharon en la infancia. Entra en las promesas internas que se hicieron para sobrevivir. Hoy declaramos que esas palabras ya no gobiernan, que la escasez no define nuestra identidad, que la deuda no determina nuestro valor, que el dinero no controla nuestras emociones. Si esta palabra es para ti, escribe ahora: yo recibo. Jesús, enséñanos a confiar sin miedo, a planificar sin ansiedad, a trabajar sin cargar el alma. Sana la relación con el dinero para que deje de ser una fuente de tensión y se convierta en un recurso alineado con tu propósito. Restaura la forma en que pensamos la prosperidad. Que no sea una obsesión, sino una consecuencia natural de un corazón sano y ordenado. Espíritu Santo, trae luz donde hubo confusión, trae descanso donde hubo urgencia, trae esperanza donde la escasez parecía permanente. Que cada decisión financiera, cada paso hacia la prosperidad, nazca desde la paz y no desde el temor. Que el dinero deje de ocupar el lugar de seguridad y vuelva a ser solo una herramienta al servicio de la vida. Si estas oraciones te fortalecen, suscríbete. Este canal es una casa de oración y eres bienvenido. Jesús, ponemos en tus manos el futuro financiero, pero también el presente emocional. Entregamos lo que somos, no solo lo que tenemos. Confiamos en que mientras tú sanas el interior, lo exterior encontrará su orden. Descansamos en tu cuidado, creemos en tu provisión. Caminamos sin miedo porque no estamos solos. Quédate un momento más en silencio, no para hacer algo, sino para permitir que lo que fue sembrado hoy se asiente dentro de ti. Muchas veces, el Espíritu Santo no produce ruido inmediato, sino claridad progresiva. Lo que hoy tocó tu corazón seguirá trabajando cuando este video termine, cuando vuelvas a pensar en tus decisiones financieras, cuando enfrentes una situación que antes te generaba ansiedad. Allí notarás el cambio, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás reaccionando desde la herida. Este espacio no es un lugar de presión ni de exigencia. Es un lugar donde puedes volver cada vez que el miedo intente tomar el control, cada vez que la escasez quiera hablar más fuerte que la fe, cada vez que el peso del dinero intente ocupar un lugar que no le corresponde. Aquí no vienes a demostrar nada. Vienes a descansar, a recordar, a alinearte nuevamente con la verdad. La vida financiera no se transforma solo con información, se transforma con presencia. Con la presencia de Dios tocando el interior. Con la presencia de una comunidad que ora junta, aunque no se vea. Con la presencia de una palabra que llega en el momento justo. No estás solo en este proceso. Hay muchos corazones siendo sanados al mismo tiempo, caminando el mismo camino de restauración interior y orden exterior. Cuando vuelvas a este canal, no lo hagas por hábito, sino por necesidad del alma. Porque aquí no se promete dinero fácil, se acompaña a un proceso real. Un proceso donde la prosperidad no es una meta vacía, sino un fruto de una vida alineada. Donde el dinero deja de ser un enemigo o un salvador y vuelve a ser solo una herramienta. Guarda esta palabra en tu corazón. Vuelve a ella cuando lo necesites. Y permite que el Espíritu Santo continúe su obra paso a paso, con paciencia y verdad. Lo que hoy comenzó como una oración se convierte en una transformación cuando eliges permanecer.